Ok, recibiendo confirmación de todos, doy inicio a la sesión de trabajo. Como es notable, más de uno ha tenido dudas frente a la construcción de la matriz bajo la metodología de la GTC 45. Vamos a tomarnos este espacio rápidamente, pues ya que en Montería hay unas ciertas restricciones frente a la pandemia y por ende nos obliga a que sea un poco más rápida la sesión de trabajo. Ya les mencionaba en la sesión de trabajo que nosotros ya habíamos iniciado con una metodología más sencilla, un poco más simple en lo que era la evaluación de los factores de riesgo, ¿cierto? Identificamos un área, un sitio, una situación específica y por ende, a través de una metodología de inspección, hacíamos ese recorrido y valorábamos los peligros que identificamos con su descripción del factor de riesgo. Adicionalmente, con esa metodología más sencilla, solamente teníamos 3 criterios para evaluar, que era la exposición, la probabilidad y la consecuencia, nada más. Y les mencionaba que hoy en día en las organizaciones se está utilizando o se utiliza la metodología de la GTC 45 para efectos de mayor robustez al momento de la evaluación, una mayor objetividad y unos elementos que nos ayudan, ¿cierto?, a poder comprender el panorama general de los factores de riesgo que están presentes dentro del sitio de trabajo. Entonces, rápidamente voy a hacer el barrido por la guía para que comprendamos los elementos que esta contiene y posteriormente nos vamos al anexo, que digamos que es la estructura, el formato como tal en el cual ustedes consignan los factores de riesgo y por ende allá se evalúan. ¿Listo? Permítanme un segundito entonces. Les decía que esta guía nos entrega unas directrices muy específicas para poder identificar los peligros y por ende valorar los riesgos en cuanto a materia de seguridad y salud en el trabajo se refiere. Hay una serie de conceptos, esta es una guía de resumen, ya ustedes tienen la guía completa de su plataforma como un documento de apoyo. Y finalmente vamos a el primer elemento que nos pide ver la primera estructura, la primera parte que construye esta metodología, que es la parte de la identificación. Yo les decía que para efectos de poder identificar qué peligros están presentes dentro de un sitio de trabajo, nosotros ya conocemos una metodología que es la inspección de seguridad, ¿cierto? Esa técnica de observación en la cual dentro de un área o un sitio de trabajo hacemos nuestro recorrido y ahí, siendo muy objetivos, vamos identificando esos actos, esas condiciones, esas situaciones que posiblemente nos lleven a los accidentes o a las enfermedades de trabajo. Y por ende nosotros allí comprendemos esas tareas, cómo se realizan, quién las realiza y si existe la presencia de algún peligro. Cuando hacemos esa inspección de seguridad, empezamos a identificar ese tipo de elementos para poder estructurar qué peligros y poder clasificar los factores de riesgo. Ahí todo claro. Entonces, la primera estructura que nos entrega el formato es esa parte de identificación. Nos dice, hombre, ubíquese dentro del sitio de trabajo, identifique las zonas, identifique las actividades, identifique las tareas, determine si son rutinarias o no, y por ende construya o represente a nivel general qué peligros está encontrando dentro de ese sitio de trabajo. ¿Ya? Esa es nuestra primera identificación. Colectamos la información, clasificamos las actividades, las tareas, los procesos, identificamos los peligros, verificamos si existen hoy en día o no dentro del sitio de trabajo algunos controles y recuerden que esta verificación de si existen o no controles los evaluamos bajo si existe en la fuente, en el medio o en el individuo. Y posterior a eso, si ya hacemos la evaluación del riesgo con los criterios que me entrega la GTC 45, hacemos la valoración, hacemos la interpretación y decimos, ¿este riesgo es aceptable o no es aceptable dentro de nuestro sitio de trabajo? Si es aceptable o no es aceptable, indistintamente proponemos unas mejoras. Esas mejoras están orientadas a ese plan de acción que estructuramos como una mejora dentro de ese ciclo de gestión que manejamos, de planear, hacer, verificar y actuar, que nos obliga o nos lleva a que cada día dentro del sitio de trabajo mejoremos las condiciones. Y allá encontramos unos 5 elementos que nos ayudan a intervenir el sitio de trabajo y por ende a buscar
eso que ya habíamos mencionado, que es minimizar los impactos que tenemos de esos peligros que hemos identificado. Ya sabemos que los elementos de control o las medidas de intervención, mejor llamadas, están enfocadas a la eliminación del riesgo, a la sustitución del riesgo, al control de ingeniería, al control administrativo y, por último, a los elementos o equipos de protección personal. ¿Cierto? Les decía que la primera parte, y permítanme aquí les voy a compartir de una el formato que ya ustedes conocen, que han evidenciado. ¿Cierto? Permítanme un segundito y hago el cambio de la pantalla. Y nos vamos al formato. Vamos a la primera parte, que es ¿cuál? Identificar, ¿cierto? Identificar ¿cuál? Los peligros y clasificamos los riesgos. Es la primera parte, que es la que nos orienta a lo que estamos realizando. ¿Ves? Permítanme un segundito aquí, me confirman por favor cuando ya lo estén viendo. Está estructurado con el último ejemplo que hicimos, sin embargo hoy, para efectos de que ustedes orienten en el taller que tienen pendiente, vamos a tomar una actividad de ahí y la proyectamos. Ya sabemos que si el profe coge esa tarea que está estructurada ahí, no, ninguna de las personas que están dentro del taller pues, la utilizará, a menos que no la completemos, pero la idea es completar la matriz el día de hoy para que ustedes se orienten frente al segundo taller que tienen de valoración de riesgo, porque ya recuerden que hay uno que es con la metodología anterior y un segundo que es con la GTC 45. Me confirman por favor, manito arriba, que ya están viendo la estructura de la matriz. Ok, tengo confirmación entonces de los compañeros que están presentes. Entonces les decía que la matriz en su primera estructura, ¿cierto? Está la parte de la identificación. ¿La identificación es cuál? De aquí hasta aquí. Aquí nos encargamos de identificar. Luego de ese recorrido que hicimos dentro del sitio de trabajo, una serie de elementos que nos permiten darnos un panorama, un vistazo rápido de qué nos encontramos, a qué nos enfrentamos, para posteriormente evaluar y controlar o intervenir, mejor expresado, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos pide la estructura, ¿cierto?, de la metodología de la GTC 45 es que identifiquemos cuál es la zona o el lugar que estamos analizando, es decir, cuál es nuestro objeto y bajo el cual nosotros vamos allá dentro del sitio de trabajo y escogemos esa zona, ese lugar, esa área específica del sitio de trabajo y allí empezamos a hacer esa inspección. Eso es lo principal. Una vez identificamos la zona o el lugar, identificamos qué procesos se realizan ahí. Los procesos no son más que un conjunto de actividades que me entregan unos resultados, ¿cierto? Hay unas entradas, unas actividades y unos resultados. En este caso, ahí donde se realizan las actividades puede estar el proceso administrativo, el proceso productivo, el proceso comercial, en fin, el sinnúmero de procesos que podamos encontrar dentro de los sitios de trabajo. Acto seguido a eso, identificamos qué actividades se realizan en esa área específica que hemos identificado o que hemos seleccionado. Y de allí, de esa actividad general o macro, empezamos a desglosar las tareas que se realizan en ese sitio. Identificamos si esta actividad principal es rutinaria o no, y frente a eso, identificamos el peligro y clasificamos el factor de riesgo. ¿Cierto? Finalmente, aquí hay unos segundos elementos o unos terceros elementos que me permiten seguir estructurando esa primera identificación dentro del sitio de trabajo, y es que es saber si existen controles actuales dentro de eso que yo visité, recorrí en el sitio de trabajo y que pude identificar o no. Entonces, eso en primera instancia. Entonces, vamos a ocultar aquí, permítanme un segundito, hago un ajuste aquí. Vamos a ocultar aquí, porque vamos a hacer este mismo ejercicio de identificación con el elemento que está dentro del taller. Permítanme un segundito, hacemos un cambio rápido. Entonces, en el taller que se les entregó a ustedes, este segundo taller que se utiliza para la evaluación de la metodología, ¿cierto?, para los TC45, yo les doy una descripción, digamos, una orientación de ese sitio de trabajo
ustedes van a ir a visitar. Necesito que me confirmen que ya están viendo la imagen del taller que se les dejó y que está en plataforma para su realización. Recuerden que posterior a esto, esta clase yo la subo a su Q10. Espero hacerlo el día de hoy mismo. ¿Listo? Confirmación por parte de todos los que están presentes. Ok, entonces, miren lo que yo les propongo dentro de este ejercicio. La primera parte es una descripción, una narrativa de esa empresa o ese sitio de trabajo que ustedes van y visitan y nos dice, hombre, vamos a una estación de servicio, en este caso una estación de distribución de combustible, que se llama Segurito S.A., que está en la ciudad de Montería y allí distribuyen o más bien comercializan los combustibles, como la gasolina, el diésel, el gas natural vehicular. Nos dice adicional que para esta actividad de la comercialización del combustible, ¿cierto?, en su distribución de personal, es decir, los empleados con los que ya cuenta esta estación de servicio, son 9. Y me dice, de esos 9 tengo 6 empleados que están en la parte operativa, es decir, en las islas, las personas que se encargan de despachar el combustible, y 3 personas que están allá en las oficinas, en la parte administrativa. Adicional, me dice, hombre, el personal operativo es aquel islero despachador, que está allá en esa islita que suministra el combustible. Y nos dice que esta persona trabaja en promedio 10 horas. Y el personal administrativo sí trabaja sus 8 horas al día. Adicional, nos entregan tanto tareas para la parte operacional, ¿cierto?, para los operarios y para el personal administrativo. Aquí yo les desgloso ya las tareas que se realizan en cada una de las áreas, en el caso de esos procesos, como ustedes lo quieran analizar, ¿cierto? ¿Qué les dice? Hombre, selecciona una tarea, tanto de aquí arriba como de aquí abajo, es decir, una tarea para evaluar en la parte operativa y en la parte administrativa. Y para ello me piden que utilice la estructura que nos entrega la GTC 45, que sería ese formato que está en Excel. ¿Hasta allí me siguen? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Confírmenme, por favor, bajo la manito, que queda claro la estructura o la identificación de lo que les pido. Les entrego una situación específica de una actividad comercial de una empresa, cómo está distribuida tanto en personal, en actividades, en procesos y tareas, porque eso está en la descripción del ejercicio o del taller, y adicionalmente, pues está todo detallado ahí. ¿Vale? Claro, manito arriba a todos, si les quedó claro cuál era la descripción del taller. Eso es simplemente la información general de lo que ustedes van a hacer. Ahorita vamos a seleccionar una tarea, que yo la voy a ver, y vamos a hacer la estructura de la GTC 45. ¿Listo? Permítanme aquí, hago nuevamente el cambio. Y ya vamos nuevamente al formato de Excel. Déjenme comparto toda la pantalla para que nos sea más fácil el intercambio. ¿Listo? En este momento se deben estar viendo ustedes mismos. ¿Me confirman, por favor? Listo, ok. Entonces, de aquí vamos a tomar una actividad. Voy a tomar esta actividad. Porque eso es lo que me pide el taller. Seleccione una tarea para el personal administrativo y una tarea para el personal operativo. Y evalúe. Yo voy a tomar esta tarea. Revisión de tanques de almacenamiento de combustible. Esa es la tarea que voy a tomar. Listo. Entonces, vamos a la matriz. Confírmenme que identificaron ya y tienen claro cuál es la tarea. ¿Cierto? Recuerden que en este momento estoy compartiendo las pantallas para efectos de que ustedes también rápidamente puedan ver que sí estamos mostrando la presentación. Ok, entonces vamos a copiar la tarea. Voy a copiar la tarea. Esa es la tarea que iría aquí.
Listo. Esa es la tarea que voy a analizar. ¿De dónde? ¿Cuál es esta zona? Ah, bueno, okay. Lo tenemos. Zona o lugar. Ah, esta es la zona o lugar donde se realiza esta actividad, donde se realiza la revisión de los tanques. Ah, en la parte operacional. ¿De qué? ¿De dónde? De la bomba. Entonces, en este caso, la zona o el lugar. Yo aquí puedo poner la estación de servicios. Déjenme que yo lo minimizo un poquito más. Cambiamos la orientación, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Ah, y aquí les digo, operacional. Aquí cambiamos la orientación. ¿Listo? ¿Dónde es la zona o el lugar que hacemos la revisión o hacemos la inspección del sitio de trabajo? En la estación de servicio. ¿Cuál es el proceso que estamos adelantando? Es el proceso operacional, porque la tarea, si ustedes van aquí a la tarea, ¿está dónde? Dentro del proceso operacional. La actividad, en este caso, yo podría decir que es la misma operación o operativa. La actividad operativa. Necesito que, por favor, activen sus audios, una sola persona de cada grupo, una sola, que me confirme que están viendo la pantalla de Excel y que se dieron cuenta cómo estructuré lo correspondiente a la zona, el lugar, el proceso, la actividad y la tarea. Alguien que me confirme que sí ya se dieron cuenta cómo estructuré esta primera parte de la identificación de los peligros dentro del sitio de trabajo. Claro, todavía no hemos identificado el peligro, solamente lo que hicimos en la estructura de ubicarme dentro de la organización, dentro de la empresa, para decir, ah, bueno, el lugar que estoy analizando es la estación de servicio, el proceso es el proceso operacional, la actividad corresponde a las actividades operativas y la tarea que he seleccionado para evaluar es la revisión de los tanques de almacenamiento de combustible. ¿Claro hasta ahí? Confírmenme, personas con manito, y alguien que me confirme con el audio, sea líder del grupo o no sea líder del grupo, que sí está viendo, que les queda claro cómo estructuré esta primera parte. Que alguien hable, por favor. Profe, sí. Esto que me confirmen para poder seguir. Sí, profe. Ok, entonces queda claro de dónde tomé estos datos, es decir, esta primera identificación. Ahora bien, cuando yo hago mi recorrido dentro del sitio de trabajo, ¿será que la revisión de los tanques de almacenamiento de combustible es una actividad dentro de la parte operativa que se hace o está estandarizada y tiene una forma específica de hacerse? Yo pienso que sí, ¿cierto? Entonces sí es una actividad rutinaria. Si hay una forma específica, está estructurada, está normalizada y por ende sabemos cómo se desarrolla. Por lo tanto, dentro de la definición que nos entrega el concepto de actividad rutinaria, esta tarea como tal y dentro de la actividad operativa sí se puede considerar una actividad rutinaria. Ahora bien, si yo me voy al sitio específico, todos conocen una estación de combustible donde distribuyen combustible, todos hemos pasado por ahí o en algún momento hemos ido a tanquear, ¿cierto? Un vehículo. La pregunta, ¿qué peligro puedo encontrar yo cuando estoy haciendo la revisión de los tanques de almacenamiento de combustible? Si yo me voy al imaginario y digo, bueno, listo, el tanque de combustible y se le hace mantenimiento, lo más probable es que me toque ingresar al tanque, lo más probable es que me toque estar en presencia de sustancias químicas, lo más probable es que me toque hacer algunas posturas, algunos movimientos, algunos esfuerzos, quizás
me expongo a altas temperaturas o a bajas temperaturas, dependiendo, ¿cierto? Pero si yo soy un poco juicioso, yo digo, hombre, la revisión del tanque de almacenamiento de combustible, pues tiene en su interior presencia de combustible, y el combustible es una sustancia química que, si nos vamos también a la combinación de factor físico-químico, ¿cierto?, puede ocasionar incendios o explosiones, en el caso que exista una llama presente por ahí o exista altas presiones. Yo ahí empiezo a indagar y empiezo a analizar la tarea y empiezo a hacerme idea de qué peligros pueden estar presentes. Por ende, yo aquí podría decir, hombre, yo creo que si de eso que les he mencionado cuando se realiza esta tarea, lo más probable, ¿cierto? Voy a abrirle la guía, permítanme, ya abro la guía de identificación. Ustedes ahí van a encontrar un sinnúmero de peligros, ¿cierto? Usted lo que hace es revisar, bueno, listo, yo voy a revisar en esa tarea lo más probable que pueda suceder. Permítanme que acepta una persona que está entrando. Okay. Listo, entonces si yo me voy acá a la guía de identificación de los peligros y yo digo, bueno, listo, yo sé que va a estar la presencia de un factor de riesgo químico o un factor de riesgo físico-químico, porque posiblemente puede haber incendios y explosiones. Yo digo, hombre, evalúo, hombre, si me voy por lo físico-químico, yo digo, bueno, hay sustancias inflamables y puede generarse un incendio, puede generarse una explosión porque hay un almacenamiento de sustancias químicas, ¿cierto? Pueden haber tuberías, y ahí empiezo a contemplar el sinnúmero de peligros a los que yo pueda estar expuesto. Yo en este caso, siendo juicioso, yo voy a decir, hombre, hay sustancias inflamables y pueden generarme un incendio, por ende voy a considerar en esa pronto la manipulación, utilizo una mala sustancia y por ende se genera, y como el combustible es una sustancia inflamable, se genera un incendio. Entonces voy a inclinarme por ese factor. Entonces aquí, en este caso, yo voy a decir que existe como peligro las sustancias inflamables. Entonces aquí, descripción de peligro, sustancias inflamables. Listo. Vamos a orientar aquí. Listo. ¿Qué clasificación? Es un factor de riesgo físico, químico, incendio. Recuerden, nombre y apellido. Aquí orientamos nuevamente. Listo, entonces aquí hemos identificado el peligro. Sabemos que es una sustancia inflamable, esa es la descripción del peligro, y la clasificación del peligro es factor de riesgo físico-químico, posible incendio, ¿cierto? Hasta ahí, todo claro. Vamos a ver quién está ingresando aquí. Ya no voy a permitirme ingreso porque después entonces no nos rinde. Listo. Hasta aquí hemos hecho la identificación del sitio de trabajo, identificamos la tarea, identificamos las actividades. Segundo, identificamos el peligro y empezamos a contemplar unos efectos posibles. Como yo sé, de hecho, la clasificación del peligro me lo entrega, aquí lo que puede haber son incendios. Ese es el efecto posible, un incendio dentro del sitio de trabajo. Y lo contemplo así. Acto seguido, seguimos identificando, empezamos a evaluar qué controles existen actualmente dentro del sitio de trabajo para controlar este factor de riesgo o este peligro que hemos identificado. Entonces, en la fuente, ¿cuál es la fuente? En este caso, la fuente es el tanque donde está esa sustancia química. Lo más probable es que en la fuente, el control existente, esté una señalización, ¿cierto? En el medio también una señalización. Y en el individuo, más probable es que cuando yo voy a realizar esa tarea, este individuo utilice unos elementos de protección personal. Si yo me hago
o identifico debe utilizar, en este caso, un elemento que se considera debe estar utilizando para evitar que esa sustancia química o esa sustancia inflamable de esos tanques que estamos almacenando, que en este caso es el combustible, es una máscara, ¿cierto? Puede ser doble filtro, un filtro, una máscara de seguridad, ¿cierto? Para cubrir las vías respiratorias en relación a la sustancia química que se está identificando. Hasta aquí hemos evaluado o identificado simplemente lo que nos pide la estructura de la GTC 45, que nosotros podamos comprender, ¿cierto? El sitio, la tarea, las actividades, el factor de riesgo y los controles actuales que posiblemente están dentro del sitio de trabajo. Ahora, como se dan cuenta, son supuestos que yo me estoy haciendo y me estoy imaginando del sitio de trabajo, que posiblemente por experiencia, por inspecciones que ya he realizado, por actividades académicas que conozco, o por la misma noticia o la misma revisión que hago cuando yo voy a una estación de servicio y evidencio esa tarea, yo puedo empezar a identificar esto aquí. Una señalización de sustancia inflamable. Aquí en el medio, señalización de use EPP. Y en el individuo que se ponga la máscara, ¿cierto? O los EPP. Hasta aquí simplemente lo que hicimos fue la identificación. Ahora lo que nos pide la norma es evaluar. Para evaluar, ¿qué nos pide la norma? Hombre, usted vaya a la GTC 45 y tome estos 5 elementos que están estructurados allá y empiece a determinar el nivel de deficiencia que nos está orientando a qué tantos controles hay. En la medida en que no existan controles aquí, la deficiencia será más alta, y en la medida en que haya controles aquí o más controles aquí, la deficiencia será muy baja. Si yo hago una revisión rápida, yo podría contemplar que en este caso el nivel de deficiencia o es medio o no existe deficiencia. Depende de lo que yo esté viendo y que estos controles en realidad estén funcionando el día de hoy dentro del sitio de trabajo. En este caso me dan una escala, el 10 es muy alto, 6 es alto, 2 es medio, no se asigna valor porque digamos que no, con los controles que tengo actualmente la deficiencia tiende a ser muy mínima. En este caso yo, por ejemplo, por efectos académicos voy a poner aquí un 2, ¿cierto? Estamos hablando de que la deficiencia es 2, es decir, a pesar de que existen controles, a pesar de que existen dentro del sitio de trabajo, dentro de la fuente, dentro del medio del individuo, estoy considerando que posiblemente esos controles no sean los más apropiados o no son los más pertinentes que me ayuden a que este riesgo o este peligro no se me materialice dentro del sitio de trabajo, ¿cierto? Y yo ahí coloco 2. Recuerden, la deficiencia o el nivel de deficiencia siempre está orientado a qué tanto hay aquí. Es decir, si existen controles o no en este espacio. Nivel de exposición, hombre, la exposición está orientada, o me lo está diciendo, es en relación a qué tanto tiempo demoro realizando la tarea en función de ese peligro al que me estoy exponiendo. En este caso, esa tarea, ¿será que la hacemos ocasional, es continua, es frecuente, es esporádica? Ustedes van allá y analizan la situación. Hombre, yo creo que, ¿será que la revisión de los tanques la hacemos todos los días? Yo creo que sí. Ah, bueno, listo. Yo creo que la revisión de los tanques sí se hace diario. Listo. Ahora, ¿qué tanto me demoro yo realizando la tarea y por ende qué tanto me expongo a esa sustancia inflamable, a ese factor de riesgo físico-químico y que se me genere ese posible incendio? Entonces yo empiezo a evaluar y en base digo, ah, bueno, listo. Sé que sí, la realizo diariamente y que sé que sí me estoy exponiendo, ¿cierto? Sin embargo, yo, ¿cuánto me demoro haciendo una revisión de un tanque? En que llego, hago una medición, verifique que todo esté bien. Quizás dentro del horario laboral, que en este caso para los operarios es de 10 horas, quizás dentro de esas 10 horas, con la revisión que haga, yo no me demore más de 15, 20 o 30 minutos. Es mi percepción. Recuerden que esto nace de la objetividad de ustedes cuando van al sitio de trabajo y evalúan. Yo frente a esto puedo decir, hombre, la verdad es que puede que yo la haga varias veces, pero la haga una vez al día o la haga muchas veces al día, pero el tiempo es corto. Es decir, voy, hago mi revisión, no demoro más de 10, 15 minuticos. Y por ende yo puedo seguir el nivel de exposición
Entonces yo reviso las variables que están ahí, que si es continua, que si es frecuente, que si es ocasional o si es esporádica. Y digo, hombre, para mi percepción, ocasional, coloco el número 2, ¿cierto? Y ahí sigo evaluando. Nivel de probabilidad. Recuerden, el nivel de probabilidad sale de la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Si las matemáticas no nos fallan, 2 por 2 nos da 4. Ahora, este 4 necesita una interpretación. Si nos vamos a la guía, ¿cierto? La guía me dice, ¿ya? El nivel de probabilidad dice el valor que le da. Si le da un valor entre 40 y 24, la probabilidad es muy alta. Si le da un valor entre 20 y 10, la probabilidad es alta. Si le da un valor entre 8 y 6, la probabilidad de que se materialice ese peligro es media. O si le da un valor entre 4 y 2, la probabilidad de que ese peligro se materialice es baja. En este caso que nos dio un valor entre 2 y 4, nos dice que la probabilidad es baja. Entonces yo aquí voy y digo, hombre, la probabilidad es baja. Nivel de consecuencia, funciona igual. Vamos a la tabla y nos decimos, hombre, en el caso de que se me materialice este peligro, es decir, que se me genere el incendio por la sustancia inflamable, por la tarea que estoy haciendo de la revisión, ¿cuál sería la peor consecuencia? Es decir, si yo me voy a la vida real, al caso real, y se me genera un incendio en el tanque de combustible, que usualmente en una estación de servicio son tanques que almacenan grandes cantidades o grandes volúmenes de combustible, posiblemente aquí la consecuencia, el nivel de consecuencia está asociado a la muerte, ¿cierto? Es decir, una consecuencia bastante mortal o catastrófica. Y yo podría decir aquí, hombre, para mí es 100. ¿Por qué? Porque en el caso de que se me genere el incendio, además que está un recipiente que es un tanque que almacena grandes volúmenes, hombre, si eso se incendia, posiblemente ahí se generan otra serie de situaciones como explosiones por el aire o la sustancia comprimida, por el recipiente en el que está, por la magnitud del combustible que se sigue manejando en otros tanques que posiblemente hay más de un tanque dentro del sitio. Depende, y eso se materializa, digo, hombre, sí, la consecuencia sí es mortal o catastrófica y puede generar muerte. Aquí coloco 100. Recuerden, todas estas tablas están dentro de la guía. Nivel de, nivel de riesgo, simplemente sale de la multiplicación del nivel de probabilidad, ¿cierto? Por el nivel de consecuencia. Entonces es 4 por 100, nos da 400. Y de igual manera, vamos a la tabla a interpretar qué indica ese 400. Permítame aquí un segundito, me cambio. Vamos a interpretar qué significa ese 400. Miren que yo aquí hago la revisión, sabemos que en uno nos dio 100, en el otro nos dio 4, hacemos, nos da 400. Ya sabemos que está el nivel de riesgo en un riesgo 2, en un riesgo que está de revisión, ¿cierto? Entonces vamos aquí, ¿cuál nos dio el valor allá? Hombre, nos dio 400, nos dio un valor entre 500 y 150, nivel de riesgo 2. Cuando el nivel de riesgo es 2, el riesgo es no aceptable o aceptable con control específico. Entonces aquí, riesgo 2, en este caso, decimos es aceptable, perdón, déjame, vamos, el riesgo 2 es no aceptable o aceptable con control. Ahí, de acuerdo a la experticia que tenga la persona que está haciendo la valoración, dirá, hombre, para mí es no aceptable o sí es aceptable, pero sí aplico un control específico. Para el caso particular, yo voy a decir, hombre, a mí es no aceptable. Es decir, no acepto el riesgo. Es decir, debo desarrollar una actividad que me evite que ese se me materialice. Por ende, aquí le digo no aceptable. Aquí le estoy diciendo no lo acepto. Este riesgo no lo quiero dentro de mi sitio de trabajo, por ende lo debo controlar. Necesito que por favor alguien active el micrófono y me confirme que hasta el momento están comprendiendo lo que estoy realizando. Igual si voy muy rápido, ustedes podrán repetir esta presentación en su plataforma el día de hoy o más tardar el día de mañana.
Confirme, por favor. ¿Alguien? Que active el micrófono y me confirme que hasta el momento han escuchado y están visualizando la presentación. Sí, profe. Los que están con... Gracias, Jirep. Ok, entonces continuamos acá. Ya dije, mi riesgo no es aceptable. Ahora, para poder establecer los controles y las medidas de intervención frente a un riesgo que ya dije, no lo acepto, no lo quiero dentro de mi empresa, debo establecer unos criterios para poder establecer la medida de intervención. Para estos controles o para estas nuevas medidas de intervención, yo debo evaluar, bueno, ¿quiénes están expuestos? En este caso, ¿cuántos son el número de expuestos? ¿Cuántos realizan la labor? Hay 10 personas, ¿cierto? Porque son 10 operarios, si no estoy mal. ¿Son 10 o son menos? Son Número menos. expuestos son menos. Son menos, ¿cierto? Porque dijimos que dentro de la empresa habían ¿cuántos trabajadores? 9. Y dentro de la parte operativa ¿son cuántos son? Son 6. ¿Cierto? Quería saber si estaban pendientes al taller. Entonces, los expuestos, ¿quiénes son? 6, porque dentro de la parte operativa hay 6 operarios que realizan tareas. Ya sabemos que la peor consecuencia, ¿cuál es? La muerte, ¿cierto? Porque si se genera o se materializa eso dentro de un incendio, posiblemente la gente no sobreviva. Existencia de un requisito legal, yo les decía que algunas actividades, algunas tareas que realizamos hoy en día dentro de nuestra organización aplica un requisito, es decir, la persona que la realiza o la empresa si la va a realizar requiere cumplir una norma, un decreto, una ley, una resolución, la persona debe tener una competencia, un curso, algo muy específico. Si no lo conocemos, aquí ponemos, no existe, o no lo conozco en este momento, ¿cierto? Lo dejamos ahí. Yo sé que en este momento, para efectos académicos, yo no los voy a poner a consultar si existe una norma por allá de cómo se debe manipular un tanque de eso. Me supongo, dentro de la práctica, si yo me voy a meter un tanque de eso para hacer una revisión, como mínimo debo tener, ¿cierto?, algún curso, ¿cierto? Lo dejo ahí en el aire porque no sé si ese curso está amarrado a alguna norma legal aplicable a la organización. Si no, yo digo que no. O, en el mejor de los casos, digo, hombre, sí, pero desconozco, ¿cierto? ¿Cree que de pronto hay una norma? Y ahí es experticia de ustedes. Yo voy a poner que sí. Por lo menos así, la persona debe tener un curso. ¿A qué requisito, a qué norma legal en este momento? Pues no la conozco, la desconozco. Listo. Hasta aquí entonces, claro. Como ya tengo estos criterios que me dicen, revise quiénes son los expuestos, cuál es la peor consecuencia y evalúe si existe o no un requisito para que usted haga esa labor. Bueno, listo. Empiece ahora a intervenir. ¿Cómo intervengo? Hombre, la eliminación. Y me dice la guía, hombre, ¿qué es la eliminación como medida de intervención? Yo voy allá y reviso si yo puedo, dentro de mis actividades, dentro de mi alcance, decir, hombre, yo este factor de riesgo, este peligro, lo puedo eliminar dentro de mi organización, dentro de mi empresa, y lo puedo eliminar. Entonces empiezo a evaluar, ¿puedo o no puedo eliminar ese factor de riesgo? Entonces yo digo, hombre, ¿será que lo podré eliminar? Hombre, para eliminar yo debo modificar el diseño, eliminar el peligro, o puedo directamente enfocarme a la tarea y decir, hombre, la única manera de que esto lo pueda eliminar es que yo quite la tarea de revisar los tanques y por ende, como yo quite la tarea, pues el peligro desaparece. En el caso particular, ¿será que la tarea la puedo desaparecer? No, ¿cierto? Tengo que seguir revisando los tanques. O hay una muy fácil, les digo, hombre, listo, ninguna persona dentro de mi organización está autorizada para que haga esa labor o esa tarea específica. Yo voy a contratar a un personal externo, a una empresa externa que me garantiza que la va a hacer de la mejor manera. Y allí impongo un control. Entonces, en este momento yo digo, hombre, no se puede eliminar el peligro. El peligro va a estar presente porque siempre va a estar, a pesar de que la realice un experto o una empresa adicional, pues el peligro va a estar presente y porque sea que la revise mi propio personal o la revise un personal externo, el incendio se puede generar, ¿cierto? ¿La puedo sustituir? No. La única manera que la sustituya es que yo diga, hombre, vaya y reemplace algo que sea menos peligroso.
hasta este momento no existe otro combustible que me diga, hombre, si este combustible le sirve, pero este combustible no es inflamable. Es decir, no genera incendio. Hasta este momento, los combustibles siguen siendo inflamables y por ende, al ser inflamables, va a seguir existiendo el peligro. Control de ingeniería. Hombre, aquí yo podría poner, no sé, unos equipos antiincendio, unos aspersores dentro de los tanques o alrededor de los tanques que me ayuden en el caso de que se me presente el incendio, automáticamente unas alarmas que me avisen de un conato de incendio o de un posible incendio y por ende me ayude. Controles administrativos, hombre, aquí lo que ya les dije, consigo un proveedor externo que realice la tarea, hago la capacitación o el curso, que las personas hagan la tarea de forma específica y los equipos siempre, en este caso, algunas máscaras, unos trajes adicionales no inflamables, ¿cierto? Y aquí entonces empiezo a proponer cambios dentro de mi sitio de trabajo que me ayudan a qué? A que ese factor de riesgo y ese peligro dentro de mi sitio de trabajo esté controlado. ¿Vieron qué sencillo es evaluar? ¿Vieron qué sencillo es analizar? ¿Queda claro para todos? Quiero que me confirmen, por favor. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Profe, la clase de mañana es a la misma hora, a las 7. ¿De qué curso es usted, Direct? Recuérdeme, por favor. ¿Desde las 7 o desde las 10? De las 7, profe. Para el grupo de las 7 de la mañana, recuerden que mañana y para el grupo de las 10, mañana no hay clase. Mañana hay examen. Por ende, mañana los que van a hacer el examen presencial, que son el grupo de las 7, van, reciben su examen, lo realizan y listo. Y para el grupo de las 10, ya ustedes saben que decidimos la opción virtual. A las 10 se habilita el examen, ya ustedes saben que va a tener un tiempo específico para que ustedes lo realicen. ¿Claro el tema para ambos? Sí, profe. Está claro. ¿Dudas o preguntas frente a la matriz GTC 45? Recuerden que ya está en nuestra segunda o tercera revisión de este aspecto. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ok. Si no hay más dudas o no hay más preguntas. Profe, una pregunta, profe. O sea, ¿tenemos plazo para hacer la matriz de trabajo hasta cuándo? ¿Hasta mañana o hasta hoy en la noche? Bueno, ahora mismo. El resto de compañeros que tienen los micrófonos abiertos, por favor, ciérrenlos. Les agradezco. Que no le escuché la pregunta a la compañera. Hemos hecho la tenemos plazo para hacerlo hasta ahora, más luego o hasta mañana. Todas las actividades están programadas para mañana. Cierran mañana. En el día de hoy, ¿cierto? Yo subí un material adicional de trabajo, ¿cierto? Y va a existir un artículo de una lectura bastante interesante y de allí va a salir otro foro. Ese foro sí lo dejo hasta el día lunes. Lunes, más tardar martes en la mañana. Ustedes, porque ustedes saben que con los foros yo, básicamente son preguntas, 3 preguntas bastante sencillas para que ustedes respondan luego de analizar un texto, una literatura, un artículo, una investigación, ¿cierto? Entonces, en el día de mañana yo les subo las 3 preguntitas del foro y tienen hasta el lunes. El resto de actividades, el día de mañana, todos los cursos, por igual. ¿Preguntas o dudas frente a la metodología? ¿Todo les queda claro?
profesor, claro. Una pregunta acerca de la matriz que desarrolló la clase pasada. Yo vi el video, pero en el video no se ve lo que van diligenciando. No sé si usted puede compartir esa matriz que se diligenció la vez pasada. Sí, señor, por el grupo de WhatsApp más tardecito se las paso, ¿listo? Listo, le Igual agradezco, dentro profesor. de esta matriz, usted menciona que fue la de la sesión pasada, acabo de realizar esta nueva, que también les ayuda para orientación. Desafortunadamente, no sé qué pasó y por qué la imagen del desarrollo, como lo hicimos ahorita en este momento, no cargó. En el momento en que lo hicimos en vivo funcionó y todos me confirmaron que se veía. No sé qué pasó al momento de la grabación, pero no salió. Espero ahorita, por eso finalizando esta, voy a tratar de subirlo entre hoy y mañana para validar que sí se ve y se evidencia el desarrollo del formato en Excel. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Ok, bueno, a todos una feliz tarde, una feliz noche, cuídense, síganse protegiendo. Las personas que van mañana al examen en las horas de la mañana, recuerden los protocolos de bioseguridad. Nos toca en el salón 201 CDA. Feliz noche a todos. Compañera, qué pena con usted, pero es que se le escucha bastante entrecortado. Si gusta, por el grupo o al interno me escribe y yo le doy respuesta a lo que usted quiera consultar. Al resto, feliz tarde y feliz noche.